Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Ezequiel Camas y esta es una descripción para realizar la actividad Un suceso histórico en mi localidad. Esto es con el fin de que quienes están cursando el módulo 3 de recursamiento de agosto de 2018 se les pueda facilitar la realización de esta actividad. Recordemos que un suceso de carácter histórico tiene impacto en la vida personal. Un hecho relevante tiende a evolucionar la forma de ser y actuar, de percibir y transformar el contexto físico, cultural y social que rodea y define a los seres humanos. Esto obliga a conocer y analizar causas y efectos de ciertos acontecimientos, a determinar su trascendencia y a comprender la complejidad de sus consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que todo acontecer en nuestra comunidad influye en la forma en que actuemos y pensemos. Por eso se dice que para conocer nuestro presente es necesario conocer nuestro pasado. Para entender nuestro presente es necesario conocer nuestro pasado. Esa es la importancia del análisis de un suceso histórico en mi localidad. ¿Qué producto vamos a entregar? Vamos a identificar un suceso histórico en nuestra localidad, nuestro municipio o nuestro estado y escribir un texto descriptivo en Word en una extensión mínima de 4 cuartillas. Nombre del suceso, fecha del acontecimiento, descripción del suceso, identificación del suceso en un momento histórico del país y citar las fuentes confiables que respalden la información presentada en tu texto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntar a personas mayores sobre un suceso histórico relevante en tu localidad. Que vamos a utilizar dos técnicas de investigación. Vamos a hacer una entrevista y vamos a hacer una investigación documental. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a preguntarle a personas, eso es una entrevista, y vamos a investigar documentos en internet o algunas otras fuentes como periódicos, revistas o libros, y de allí vamos a sacar nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, este acontecimiento debe tener por lo menos 10 años atrás para que sea relevante en la vida actual. Vamos a definir quiénes participaron, por qué se dio ese suceso, cómo terminó y qué consecuencias tuvo ese suceso. Describe el orden cronológico en el que se dieron los eventos. Muy bien. Entonces, y posteriormente vamos a investigar otro suceso histórico que se desarrollaba en el país en ese momento con el propósito de contextualizar sobre todo lo que estaba pasando a nivel nacional. Investiga sobre las evidencias que existen en tu localidad, fotos, notas periodísticas, folletos, etc. Elabora un documento en Word por lo menos de 4 páginas describiendo el suceso con tus hallazgos. Puedes incorporar imágenes de las evidencias. Cita las fuentes de consulta. Muy bien. ¿Qué nos va a pedir? Primeramente, se nos va a pedir algo que ustedes deben saber en toda actividad, es que la primera página va a servir como la portada donde vas a determinar los datos del estudiante y vas a determinar pues la característica o identificar la actividad que estás realizando. Muy bien. Muy bien, entonces yo he hecho una plantilla para que ustedes puedan tener claro qué es lo que se va a hacer. ¿Ok? Y les estoy poniendo un ejemplo de qué hacer. Primeramente, ustedes tienen que poner los datos de estudiante, donde van a poner el nombre del estudiante, el módulo. No solamente van a poner módulo 3, sino cómo se llama el módulo. ¿Ok? El grupo al que pertenecen y la actividad integradora, cómo se llama la actividad integradora, la fecha en la cual ustedes están entregando la actividad y el lugar donde ustedes viven o de donde proceden o donde están realizando la actividad integradora. Para fines de ejemplo, yo estoy poniendo así: nombre del suceso histórico, surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Vamos a poner nombre de la localidad o la región donde ocurrió el suceso. En algunos casos, como en este movimiento, pues sucedió en una región aquí en Chiapas, en los Altos de Chiapas. Y la fecha en que ocurrió el evento, a partir del 1 de enero de 1994. Ok. Entonces, ya una vez identificado
nuestros datos personales y los datos de la actividad integradora y lo que vamos a realizar, la especificación del suceso histórico, entonces vamos a desarrollar nuestro trabajo. Recuerden que lo primero que se nos pide es una descripción del suceso. Sin embargo, en la actividad se nos está pidiendo que investiguemos a personas mayores y esta entrevista va a ser importantísima en un foro, en el foro de clase. Por lo tanto, aunque aquí en la actividad integradora no se nos pide, no hay una descripción, debemos poner al entrevistado en la rúbrica. Aquí se nos pide, en la rúbrica, si ustedes lo leen, aquí van a ver una sección donde dice que debemos, vamos a leer la rúbrica para que nosotros entendamos. Redacta un texto en el que describe la sucesión de eventos de un hecho histórico en su comunidad a partir de investigar diversas fuentes y versiones. Identifica claramente quiénes participaron, por qué se dio ese evento, cómo terminó, qué consecuencias tuvo ese suceso. Logra un documento bien estructurado. Esto sería en lo cognitivo, y en lo actitudinal tiene que ver con la presentación que se hace del trabajo. Logra un documento bien estructurado en el que se describe la sucesión de eventos, etcétera, etcétera. Y en el comunicativo expone de manera clara sus ideas y es preciso y conciso, incorpora imágenes, etcétera. Y acá, en el pensamiento crítico, identifica en la localidad un suceso histórico de por lo menos 10 años atrás, a partir de investigar por lo menos 3 fuentes. Entrevista a personas, fotos, notas periodísticas y etcétera. Discierne la confiabilidad de las fuentes. Ok. Como aquí en pensamiento crítico nos dicen que se va a entrevistar a algunas personas, entonces es necesario ponerlo en nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces yo he especificado un espacio para que con fines de ejemplo ustedes lo puedan realizar. Aquí ponen el nombre del entrevistado, la edad, lugar donde vive actualmente, el lugar donde vivía cuando ocurrió el evento. Y aquí en este espacio vamos a poner lo que él nos dice del evento, lo que él nos narra, cómo ocurrió y cómo lo percibe. ¿Ok? Esta sería la primera sección. La segunda sección de este numeral, que se llama descripción del suceso, vamos a contar lo que descubriste en tu investigación, ya sea que lo redactas en un texto informativo o contestas las preguntas de manera puntual, como está allí: qué sucedió, quiénes participaron, por qué sucedió, cómo terminó. Posteriormente vamos a analizar cuál fue el impacto, qué consecuencias tuvo en nuestra comunidad o en nuestra región. Es importante que ustedes identifiquen un suceso, no solamente lo que ocurrió en su comunidad. Vamos a ser un poquito más abarcantes y vamos a llegar allá hasta nuestro estado, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner en el segundo numeral el orden cronológico de los eventos. Es decir, en 1994, el 1 de enero, se hizo eso. El 15 de enero se hizo eso. Es más, lo podemos poner acá, ¿no? 01 de enero de 1994. De 1994. Y entonces aquí ponemos sucedió eso. El 17 de enero de 1994. Entonces le ponemos sucedió lo otro. Ese es el orden cronológico, es decir, la fecha más vieja, por así decirlo, y la fecha más joven o más cercana a la fecha actual. Muy bien, entonces de esa manera ponemos, y aquí vamos a describir qué otro suceso ocurría en el país. Como el Movimiento de Liberación Nacional tiene un periodo un poquito abarcante, que abarca prácticamente todo el primer semestre de 1994, otro suceso que ocurría en el país fue la muerte de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994 en la ciudad de Tijuana. Entonces aquí yo describo lo que pasó. ¿Ok? En este número 4 voy a poner las evidencias, voy a poner las fotos, voy a tomar capturas de pantalla de periódicos y las voy a colocar acá. ¿Ok? Esto va acá.
Y aquí vamos a poner las referencias. Yo les voy a poner el ejemplo de cómo hacer una referencia. En el foro de novedades les voy a dejar información relevante de cómo hacer las referencias en formato APA. ¿Ok? Vean ustedes, esta es la fuente que yo estoy utilizando y el autor se llama Abelardo Hernández Milán y la fecha de la publicación es el 2007. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primeramente voy a poner el apellido paterno del autor, que en este caso se llama Hernández. Voy a poner una coma y voy a poner la inicial del nombre. Pongo un punto, entre paréntesis, el año de la publicación, pongo un punto, el título del artículo que estoy utilizando o que he investigado, la frase recuperado de y la dirección electrónica. Se los escribo. Apellido paterno. ¿Okay? Si tiene solamente un apellido, pues el apellido que está. Y luego sigue inicial del nombre. ¿Va? Un punto. Vamos a poner entre paréntesis el año de la publicación. Cerramos paréntesis. Vamos a poner el título del artículo. La frase recuperado de siempre va a ir recuperado de, y aquí vamos a poner la dirección electrónica. ¿Ok? Como pues la copiamos de acá y ponemos dirección electrónica y listo. ¿Ok? Este es un ejemplo. Aquí voy a poner lo que debe ser es dirección electrónica. Este es un ejemplo y aquí especifico qué vamos a poner. Poner dirección electrónica. ¿Ok? Entonces, este sería un ejemplo de cómo realizar la referencia. Muy bien, espero que les haya quedado claro cómo realizar la actividad integradora que se llama un suceso histórico en mi localidad. Vamos a poner nuestros datos, vamos a identificar el suceso histórico, dónde ocurrió, la fecha en que ocurrió el evento, vamos a poner los datos de nuestro entrevistado, vamos a hacer una descripción de lo que descubrimos, vamos a poner en orden los eventos, cómo sucedieron, en orden cronológico, vamos a describir otro suceso que ocurría en el país, eso con el fin de contextualizar a nivel nacional lo que estaba ocurriendo en nuestra comunidad o región y cómo repercutía a nivel nacional. Y las evidencias, las fotos, las imágenes y por último las referencias. Espero que les haya quedado claro, muchas gracias por su atención, que tengan una excelente semana.